Bueno, cuando leí una crítica sobre Hospital Posadas de Jorge Consiglio, que decía que era una novela consagratoria. Por suerte no soy el único, porque a mí hay veces me dicen que soy exagerado. Bueno, es consagratoria, es una novela realmente, yo no sé si la palabra es bellísima, pero es una novela que habla desde un registro lírico también de lo que queda de la dictadura. Tiene tres momentos la novela, los años 70, los 80 y la actualidad. Y personajes como Cardoso, que es un personaje siniestro, como Ángela, y el Hospital Posadas, que es un mundo en sí mismo y que fue tomado como coto de caza en plena dictadura militar. Jorge, no hablo más. Te felicito. Bueno, muchísimas gracias. Hablemos de Hospital Posadas. Sí, es cierto lo que decís en cuanto a que tiene un eje histórico muy fuerte la novela, que comienza en los 70, 70 y pico, sigue en los 80, lo que vos decías recién con el tema de la mano de obra desocupada, es decir, cómo se infiltran los militares en el gobierno de Alfonsín, específicamente en el Ministerio del Interior, y a lo largo de los años también qué cables quedan en la actualidad. Es decir, me parece que hay como dos matrices que dejaron los militares, digamos, y que dejó ese tiempo en nosotros. Una matriz psíquica que está relacionada con la paranoia, con el terror y con ciertos otros disparadores, quizás un poco canallas, que nos quedan en nuestra matriz psíquica, y por supuesto una cuestión social, es decir, cómo se metieron en las instituciones, cómo pervive cierta cuestión militar en las instituciones, ¿no? Por supuesto no quise abordar la novela con un registro, no quise abordar la historia en realidad, porque se trata de una historia, o por lo menos el eje central, el carozo de la novela, tiene que ver con episodios autobiográficos, con cuestiones que viví. Pero me parecía que no era mi enfoque, mi punto de vista, no tenía que ser justamente el de la crónica, un orden cronológico, una historia ordenada, pegarme a los hechos, sino justamente lo que vos comentabas recién, es decir, tratar de quebrar la historia desde el registro, es decir, correrme de la crónica y meterme de lleno en un registro poético, en un registro lírico, que por ahí no tiene tanto que ver con el trabajo minucioso, con la sintaxis, sino con la creación de un clima, digamos, ¿no? Y de un ritmo. Y de un ritmo. Es una novela que se expande. Claro, exacto. Se expande en distintas historias. Exacto. Y cuando uno va llegando al final hay algo de clima, de época que se impone. Exacto. Y que te conmueve y te horroriza a la vez, ¿no? Porque es un mundo, un personaje como el de Cardoso, bueno, que tiene que ver con mano de obra desocupada, que tiene que ver con o el sometimiento de algunos personajes femeninos, ¿no? Totalmente. O la irrupción de la Panqui, ¿era? La Panqui, exactamente. La Panqui, todo esto configura una época, configura un tiempo. Sí, totalmente. O sea, son personajes complejos, todos ellos son personajes complejos. Es decir, si bien lo que vos decías es muy correcto, o sea, por un lado, en esos personajes convive el horror y por otro lado, o sea, son de alguna manera, es posible, digamos, la ternura en estos tipos, digamos. O sea, aunque sea ínfimo en el personaje de Cardoso, aunque es un horror absoluto, digamos, tiene como instancias o chispazos de ternura, sí, digamos, de humanidad, asadito, exactamente, en fin. De humanidad quizás, sí, no es sí, de humanidad. Yo conocí el Hospital Posadas, ¿no? Es un lugar muy inmenso, como un elefante, sí, exacto, en el medio de la nada, de pronto, ¿no? Y un día allí llegaron los militares y lo tomaron al Hospital Posadas. Sí, yo, o sea, lo miro al hospital, o creo que el hospital es el personaje principal de este texto. La historia de Cardoso no comienza, pero sí termina en el Hospital Posadas, que es de alguna manera como, digamos, si un represor cae en la ESMA a atenderse, digamos. O sea, el Hospital Posadas, 4 o 5 días después del 24 de marzo del 76, fue tomado, digamos, o sea, entró un grupo comandado por Viñone, que en ese momento estaba en el Ministerio del Interior, alistó a la gente, es decir, las hizo filas y empezó a señalar gente, se llevaron a creo que 40 a 45 personas. Y además dejó un grupo, digamos, un grupo interno que lo llamaron SWAT por la serie,
¿te acordás de la serie de SWAT? Sí, sí. Que controlaba internamente, o sea, funcionaba como una especie de grupo paramilitar interior. Además, en el Posadas hay un lugar que fue un chalet que sirvió como residencia del primer director. Después de eso pasó a ser una maternidad y los militares lo utilizaron como un centro de tortura. Es decir, específicamente lo que hacían para no trasladar a la gente era llevarlas ahí para torturarlas. Imagínate la complejidad del Posadas, que por otra parte es enorme, es un ministerio, en el Posadas, digamos, es otra figura complejísima que de alguna manera tiene que ver con la Argentina, porque pasan cosas realmente maravillosas. Hay gente con una voluntad, los médicos y el personal de ATE son gente impresionante, gente muy comprometida con lo que hace, y al mismo tiempo es un espacio de horror también, ¿no? Por todas las cosas que sucedieron, violaciones en los pasillos. Este grupo, los SWAT, eran digamos, fascinerosos, ¿verdad? O sea, y estaban armados, por lo tanto eran dueños de un poder absoluto. Y me parece que todo esto tenía que ser narrado de alguna forma, y pensé que la manera de abordarlo, quizás con un registro poético, o sea, con una modificación de punto de vista, podía llegar a ser un poco más jugoso, digamos, ¿no? Bueno, ante todo creo que es, obviamente, la obra de un gran escritor. Uno en televisión habla de los temas porque no puede leer el libro entero en televisión, pero lo que hace que el lector se sumerja en eso es la atmósfera, es el clima que generás a partir de un ritmo Claro. poético que tiene el texto, que ya estaba en textos anteriores. Creo que este es tu texto, no sé, quizás más logrado, más maduro, pero también es el último que leí, ¿no es cierto? Claro. A lo mejor viene también de tu origen de poeta. Sin duda, yo creo que a uno siempre le quedan esas huellas de la poesía. De hecho, yo sigo escribiendo poesía. Y tenés razón, o sea, tiene que ver con esa... Yo lo que me interesaba es no guardar una línea narrativa, sino como quebrarla, ¿no? O sea, quebrarla constantemente. Y quizás paso o salpicado de presente al pasado, este lío de tiempos, hace que eso tenga un ritmo muy particular y creo que una atmósfera, ¿no? Me jugué por el lado de la atmósfera y de los climas, sí, ¿no? y hay un hombre que es un visitador médico, que es el narrador, ¿no? Exacto. Mirando cómo se demuele una especie de petit hotel del siglo XIX. Exactamente. Yo creo, mirando lo que escribí, ¿no?, que el tema del voyeur es algo muy presente en lo que escribo. Por ahí tiene que ver con un vicio personal mío, ¿viste? Claro. Algo de ese orden. Pero me parece fascinante y me parece muy narrativo la figura de un personaje mirando por una ventana. Es decir, ¿qué sucede? En este caso, él descubre en una terraza una luz prendida, que siempre son faros en la noche, ¿no? O sea, yo vivía en un edificio en Serrano al 1400 altísimo y era maravilloso mirar y ver qué pasaba, ¿no?, en la ciudad, en esas luces prendidas, sobre todo a la noche. Y ahí entabla la relación con un personaje que es la Panqui, que es también un personaje complejo, ¿no? Es un punto de fuga para... No se sabe si está, si no está, viene, se va, no se sabe si le importa el otro, si no le importa. Es distinto a otro personaje. Exactamente. Además, el tipo de relación, ¿no?, que entablan, me parece, no sé, que por ese lado es muy contemporánea. Es una relación que es muy clásica entre nosotros. Totalmente, ¿no?, contemporánea relación. Jorge Consiglio, te felicito por Hospital Posadas. Muchas gracias, Osvaldo, te felicito. muchas gracias. Ojalá que... no sé si la próxima va a ser mejor, porque esta es insuperable, me parece. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos. Hospital Posadas, Jorge Consiglio, por supuesto en otra trama.